Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a las clases programadas en este horario que vamos a llevar de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche. Bien, vamos a empezar con lo que sería el módulo del Windows, que esto comprende desde encender la computadora y ya ir utilizando lo que es el mouse, lo que es el teclado, viendo todas las configuraciones que también nos ofrece el Windows, aprender a organizar nuestros archivos, guardar información para que ya con esta base todos pasemos al siguiente módulo que es el Word, y así el Excel y el PowerPoint y el Access, el Publisher y lo que vendría a ser el Internet, ¿no? Bien. Toda la imagen que ustedes están viendo en lo que es la pantalla, en este caso del monitor, se llama escritorio, ¿ya? Todo lo que yo le estoy colocando ahorita, el cuadro de color rojo, ¿ya? Esto sería, esto sería el escritorio. Todo eso que está con el cuadro de color rojo. Muy bien. Esta figura que lo voy a hacer de color verde son los iconos. Todo esto que está de color verde son pequeñas figuras que representan un programa. Y ya en la parte inferior estaría lo que es, lo vamos a hacer de color amarillo, la barra de tarea. Miren todo lo que estoy marcando de color amarillo. Esa sería la barra de tarea. Bien, entonces, elementos del escritorio son los iconos y la barra de tarea. ¿Ya? Los iconos y la barra de tarea. ¿Listo? Ahora, dentro de lo que vendría a ser los iconos, nosotros tenemos que ya ir identificando las diferentes opciones que nos ofrece. Por ejemplo, este de acá, fíjense que yo estoy moviendo un poco hacia el medio del escritorio, sería un acceso directo, ¿ya? Lo mismo este de acá, fíjense ustedes, un acceso directo. Es decir, el acceso directo nos permite que ingresar a ese lugar. Por ejemplo, en este caso es un reproductor y si lo abrimos, vamos a ingresar al programa. En este caso de acá abajo, igual es un acceso directo al Word. Pero yo, ¿cómo puedo diferenciar si es un acceso directo, si es un archivo o si es una carpeta? Fíjense estas figuritas de acá que tenemos en la pantalla, tienen una flechita en su figura, miren, una flechita hacia la derecha. Entonces, eso indica de que es un acceso directo, ¿ya? Lo contrario de este de acá, fíjense, por ejemplo, acá dice práctica número 2, ese sería lo que es un archivo. Este de acá que dice práctica de dibujo, también sería un archivo. ¿Por qué? Porque si yo lo abro estos elementos, me va a mostrar un contenido, es decir, la información que tengo almacenada dentro de estos programas. Y no tiene, fíjense, la figurita de la flechita hacia la derecha. Y esto de acá, ¿qué sería, por ejemplo, una carpeta? Miren lo que yo estoy moviendo al medio, lo mismo que esta de acá, que también sería una carpeta. Las carpetas, ¿para qué sirven? Para organizar mejor la información. Ya, nosotros vamos a aprender acá a crear carpetas, a copiar, a eliminar, a cambiar el nombre, a recuperar, porque esto es muy útil al momento de organizar nuestra información. ¿Ya? Entonces, de esa manera, fíjense ustedes, nosotros vamos clasificando lo que son los iconos de lo que es nuestro escritorio. Muy bien, ahora lo que vendría a ser la barra de tarea, lo que está en la parte inferior, nosotros utilizamos este botón que está acá a la izquierda que dice inicio. ¿Para qué? Para ingresar a todos los programas y a los vínculos que nos ofrece el sistema operativo. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, fíjense, si yo pulso ahí un clic, me aparece esta figura que ustedes ven acá, donde en esta parte de en medio que yo me estoy desplazando, serían todos los programas que tiene la computadora, ¿ya? O que en este caso se le ha instalado. Por ejemplo, miren, comentarle este programita, la Tube Catcher, que es un programa que nos permite descargar información del YouTube, nos permite convertir también
un video a otro formato, inclusive a MP3. Entonces, cuando estemos en internet, yo les voy a enseñar cómo van a descargar el programa, cómo lo van a instalar a su computadora y cómo lo van a usar. ¿Ya? Porque tal vez ustedes ahí en casa están diciendo, ah, caramba, la figura o los programas que me está mostrando el profesor no lo tengo. Porque, como les comento, todos los programas en la computadora se le tiene que instalar. Ya estos mismos de acá, esta figura que ya están un poco más grande, igual son accesos directos al programa. Y fíjense, si yo pulso acá un clic, me muestra todos los vínculos al sistema. Vínculos me refiero a lo que es documentos, descargas, músicas, imágenes, video. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la misma computadora nos dice que nosotros vamos pues organizando y clasificando nuestra información que tenemos en la máquina. Por ejemplo, miren, acá estarían todo lo que son documentos, trabajos, investigaciones, libros, todo eso. En descarga, por defecto va a irse ahí todo lo que es, descarguen ustedes ya sea imágenes, músicas, video, programas. Nos sugiere que en música guardemos todo lo relacionado a música, en imágenes también, y lo mismo lo que vendría a ser videos. ¿Ya? Entonces yo les estoy mostrando, como estamos iniciando recién hoy nuestras clases, entonces vamos a ir avanzando todo de la mano. Sé que tal vez en este grupo hay estudiantes que ya tienen conocimiento, que ya saben estas cosas, ya como estudiantes que no, pero como instituto nosotros tenemos que enseñarle desde cero, ¿ya? Es decir, desde cómo vamos a encender inclusive la computadora, porque no podemos decir, ah, caramba, estos alumnos saben un poco, les voy a enseñar esto, estos alumnos tienen conocimiento sobre esto, les voy a enseñar este otro. No, ya esto es el curso de computación desde cero, entonces estamos iniciando con lo que es Windows y así vamos a ir paso a paso avanzando. Y si hay algunas cosas que ya ustedes saben o lo han manejado, lo han utilizado, pues como instituto, la verdad, felicitarlos. Pero como les comento, vamos a ir avanzando desde lo que es Windows hasta lo que vendría a ser ya Internet. ¿Listo? Vamos a desarrollar también la siguiente dinámica. Yo les voy a ir explicando todo el contenido de la clase. Está habilitado el chat del Zoom. Si ustedes no van entendiendo algo, lo pueden dejar ahí la consulta, la pregunta. Y unos minutos antes de que se acabe la clase, voy a habilitar los micrófonos para que ustedes puedan igual hacer sus consultas, aclarar todas sus dudas. No tienen que quedarse con ninguna duda. Todo lo que vamos avanzando, ustedes lo tienen que ir aprendiendo. Y no se olviden que también ahí al grupo del WhatsApp lo voy a enviar lo que vendría a ser la clase grabada. ¿Ya? Las clases grabadas se envían al grupo de WhatsApp, entonces ahí ustedes lo pueden volver a ver y cuando lo vuelvan a ver, si se genera alguna duda, igual ustedes se anotan ahí en su cuaderno o en su agenda y cuando estemos en las clases acá en vivo me pueden hacer la consulta para que aclaremos todas las dudas que ustedes tengan. ¿Listo? Muy bien, para poder continuar con el avance, quisiera que por favor acá en el chat del Zoom me confirme de que se ve bien lo que les he explicado y se escucha bien también para poder continuar con el avance, por favor, acá en el chat del Zoom. Muy bien, me dicen que sí, se escucha fuerte y claro, se ve bien, ok, excelente. Ya, entonces con esta información pues vamos a continuar. Bien, dentro de lo que es este proceso, de lo que es el módulo del Windows, vamos a ver, como les decía, también el manejo de la información, las medidas de la información, cómo van a convertir ustedes una medida en otra. Más que todo también lo que vendría a ser el manejo de lo que es el mouse, configuración del mouse, ya, y el manejo de lo que es nuestro teclado. Porque ya en este programa, miren, del Word que estoy moviendo acá, vamos a aprender pues a hacer carátulas, vamos a hacer cartas y vamos a utilizar todas las herramientas del programa. Luego de ese vamos a pasarnos, fíjense, a este programa que sería el Excel, donde ahí vamos a utilizar fórmulas matemáticas y lógicas para hacer diferentes planillas. Cuando les digo fórmulas lógicas me refiero a que van a obtener como respuesta letras en vez de números. Después vamos a ir al PowerPoint, donde vamos a hacer presentaciones desde cero. Acá yo les voy a enseñar a descargar paleta de colores para que su presentación tenga una armonía. Vamos a aprender a hacer portadas con
personalización de formas. Ya, luego vamos a irnos a lo que sería el publisher. Ahí vamos a crear también diploma, vamos a hacer folletos y vamos a crear publicaciones personalizadas. Y ya luego el internet. Ya acá en el internet vamos a ver seguridad. Y como yo les decía, pues no, el tema de lo que es ya descarga de información. Yo les voy a dar las páginas, por ejemplo, para que ustedes puedan descargarse imágenes profesionales. También los programas, como les decía, de descarga para que puedan descargar video de YouTube. Ya, o tal vez de otra página también, convertirlos de un formato a otro y así vamos a ir avanzando. ¿Listo? Solamente lo que les he explicado es como un pequeño resumen de lo que vamos a ir avanzando en estas clases de computación que le ofrecemos a través de lo que es el Instituto ITAP. ¿Ya? Y mencionarles que nosotros somos un instituto legalmente establecido, tenemos resolución ministerial. ¿Eso qué quiere decir? Que somos un instituto avalado por el Ministerio de Educación para dar estas clases. ¿Listo? Muy bien, entonces, para no cansarlos tantos, yo he preparado una presentación. Esta presentación tiene ya el propósito de ir mostrándoles a ustedes todo lo que sería el tema del Windows. Acá vamos a avanzar como un 20% de teoría y ya lo demás es práctico. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber, pues, ¿no? Para empezar, por ejemplo, qué es Windows. Tienen que saber qué es una computadora, cuántas partes tiene. Entonces, por eso es que vamos a llevar un poquito lo que es la teoría. Pero ya cuando pasemos a lo que sería el otro programa del Word, ya es 100% práctico, lo mismo el Excel y todos los demás programas. Bien, como ven ustedes en mi portada, ustedes van a aprender a hacer esta misma portada y mucho mejores cuando ya estemos en el módulo del PowerPoint. El horario es de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche, ¿ya? Y estamos arrancando con lo que sería el módulo del Windows que yo les comentaba, ¿ya? Como ven ustedes acá, y nuestra resolución ministerial está también en pantalla. Muy bien, entonces vamos a seguir con el avance y vamos a empezar viendo lo que es Windows. De todo esto que yo les voy a explicar, y lógicamente también se los voy a pasar al grupo todo este material, ¿ya? Y vamos a dar un pequeño examen. Vamos a hacer un solo examen de este módulo del Windows, pero cuando ya estemos finalizando, ¿ya? Yo más adelante les voy a explicar cuál va a ser el proceso y cómo vamos a hacer el examen. Entonces, Windows, ¿qué sería? Windows es un sistema operativo. Ya, si yo les preguntara, por ejemplo, en el examen, pregunta número 1, ¿qué es Windows? Su respuesta de ustedes es un sistema operativo, nada más. Ya, nada más. En otras palabras, para que ustedes me entiendan, el tema de lo que vendría a ser Windows es el primer programa que se le instala a la computadora para que pueda funcionar. Ya, por eso dice ahí en el contexto que ustedes ven en la pantalla, que está presente desde que lo encendemos hasta que lo apagamos la computadora. Ya, entonces el Windows es un software de base, en otras palabras, el primer programa que le colocamos a la computadora para poder utilizarla, ¿no? Para que ya esta computadora pueda funcionar. Pero ya de acá pues viene lógicamente la siguiente consulta, ¿no? Que sería, ¿qué es un sistema operativo? Porque si bien Windows es un sistema operativo, de ahí ya sale la siguiente pregunta que sería, ¿qué es un sistema operativo? Bien, entonces acá les muestro y un sistema operativo es el software que se le instala a la computadora para que pueda funcionar, como les decía. ¿Ya? Algunos ejemplos de sistemas operativos tenemos en la actualidad el Windows 7, tal vez ustedes ahí en casa tienen el Windows 7, tenemos el Windows 8 y actualmente el Windows 10 es el que se está utilizando y ya está pues a prueba lo que sería el Windows 11. Pero y ustedes me dirán por qué hay el 7, el 8 y tantas versiones. La diferencia de un sistema operativo a otro, uno, es la compatibilidad con los programas. Y dos, la apariencia. Por ejemplo, miren, si ustedes tienen en su computadora instalada el Windows 7,
no pueden instalarle el Office 2019, es decir, el Word 2019, el Excel 2019, el PowerPoint 2019, porque no permite el sistema operativo, ¿ya? Porque el Office 2019 es la última versión del Office. Pero si tienen instalado el Windows 10, sí pueden instalarle el Office 2019. Entonces, con este pequeño ejemplo, lo que quiero que me entiendan es eso, ¿no? La gran diferencia de un sistema a otro es la compatibilidad con los programas y dos, la apariencia. La apariencia me refiero a cómo lo ven ustedes. Ahora, ustedes dirán, pero, profe, si usted nos va a enseñar a utilizar el Word 2019, el Excel, porque es la última versión, y yo tengo en mi casa el Office 2013 o el 2010, igual se pueden hacer los mismos trabajos, ¿ya? Los mismos trabajos. Solo que la gran diferencia, por ejemplo, del Office 2010 al 2019 es las plantillas, ¿no? Algunos modelos de cartas y currículum, informes que ya vienen, pero que nosotros vamos a aprender a hacer desde cero. ¿Listo? Entonces, eso sería un sistema operativo. Es el primer programa o el software de base, les diré así, para que la computadora pueda funcionar. En otras palabras, como dice acá, pues no permite la comunicación entre los elementos de la computadora y el usuario. O sea, al instalar un sistema operativo ya podemos manejar y utilizar la computadora. Y también ya de acá se desprende el siguiente concepto que sería, pues, ¿qué es una computadora? Y fíjense ustedes acá, yo le he colocado este concepto porque personalmente considero que la computadora es lo que ustedes pueden leer en la pantalla. Una máquina compuesta de elementos electrónicos que trata y administra la información mediante programa. ¿Por qué considero que es eso? Porque fíjense ustedes, dicen, ok, genial, me voy a inscribir o me he inscrito al Instituto ITAP, voy a hacer el curso de computación. Y si se dan cuenta, desde que encienden la computadora ya están usando ustedes, ¿qué? Un programa. Porque el Windows es un programa y es el primer programa que se le instala a la computadora. Entonces ustedes encienden la computadora y ya están usando un programa. Y para cualquier trabajo que ustedes quieran hacer, tienen que usar un programa. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes dijeran una clase, quisiera que nos dé de cómo vamos a quemar DVDs o CD. Entonces yo le tengo que enseñar a utilizar un quemador, ¿verdad? O sea, un programa para que hagan ustedes ese trabajo. Entonces, por eso le he colocado ese concepto. Ahora, si ustedes no se acordaran esto en el examen, ya me pueden utilizar también sus propias palabras. Por ejemplo, si yo les consulto a ustedes y les digo, ¿qué es una computadora? Ustedes me pueden decir como respuesta que la computadora es una herramienta de trabajo. Y es verdad, todo mundo lo utiliza como una herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque la computadora es una herramienta de trabajo. También me pueden decir como concepto que la computadora es un medio de comunicación. Porque fíjense ustedes, ahorita estamos conectados, veo en sala más de 40 estudiantes que estamos ahorita compartiendo esta información. Tal vez muchos de ustedes no tienen computadora, no se preocupen si están conectados a través del teléfono. Igual cuando ya tengan ustedes su propia máquina lo van a poder utilizar o pueden ir pues no a practicar lo que sería en un punto internet que esté cerca de su casa. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a pasar a ver lo que es una computadora de escritorio. Ya, fíjense ustedes en pantalla tenemos lo que sería una computadora de escritorio. ¿Ya? Para empezar, este elemento que yo estoy marcando, ¿qué se llama? A ver, quisiera que participemos un poco y me escriban el nombre de lo que lo he colocado color rojo acá en el chat del Zoom. Ya, acá en el chat del Zoom, colóquenme el nombre, por favor, de lo que estamos ahí marcando de color rojo. Participemos un poco, esto no es examen, nada. Si se equivocan, igual no pasa nada porque todos estamos aprendiendo. ¿Ya? Por ejemplo, puedo leer que me colocan pantalla, algunos me dicen CPU, otros me dicen monitor. Ya, muy bien, entonces ¿su nombre cuál es? Monitor. Porque miren, está apagado, ¿verdad? Es monitor. Lo que voy a marcar de color amarillo, ya esto lógicamente es la pantalla y en sí cuando ya está encendido es el escritorio. Pero el elemento en sí es monitor, ese es su nombre.
Ahora, este de acá ya sabemos que sería el tema de el teclado, lo que estoy marcando de color amarillo. Este de acá sería el mouse, ¿verdad? Sería el mouse. Y ahora, miren, este que lo voy a hacer de color verde, ese de ahí, quiero que me digan, por favor, qué se llama. Acá en el chat del Zoom, participemos. Quiero que me den el nombre de lo que está de color verde. A ver, por favor. Correcto, algunos ya me decían el teclado, el mouse, muy bien. Pero, ¿cómo se llama lo que está de color verde? Muy bien, me dicen CPU, case o CPU. Muy bien, a ver, ¿quién es más? Colóquenme cómo ustedes lo conocen, esto de que está acá en pantalla de color verde. Ya, lo que está de color verde. ¿Listo? CPU, me van diciendo CPU acá en el chat. Ok, ya, sí, la mayoría lo conoce con CPU, ya, pero en realidad su nombre de este componente es case. Ese es su nombre. Informático, lo llamamos case, o gabinete, o caja, o torre. O sea, estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Pero su nombre correcto es case. Ok, algunos me dicen máscara del CPU, muy bien, está válido, ¿ya? Pero hagamos algo, quedémonos con ese nombre, ¿ya? Para que no lo confundamos, esto de que está marcado de color verde es case. Porque yo le voy a mostrar más adelante que todo esto es un armazón, como me dice un compañero por acá por el chat. Es un armazón que contiene todos los elementos, pues, ¿no? Como la placa madre, la memoria RAM, el CPU que está acá adentro, ya el disco duro y demás componentes que hacen que la computadora funcione. Pero su nombre es case, ¿ya? Case, ¿listo? Muy bien, entonces vamos a continuar con el avance y por acá encontramos lo que ya sería una computadora de escritorio. Perdón, una portátil, ¿no? La que acabamos de ver es una de escritorio y lo que ven en pantalla en este momento sería una portátil. Ahora, bueno, en todos los años de experiencia que yo llevo dando las clases de computación, siempre tengo estudiantes que me dicen, ¿no? Profe, quiero comprarme una computadora, ¿cuál me aconseja? ¿Cuál es más buena? ¿No? Lo que sería una computadora de escritorio y una portátil que ustedes están viendo en pantalla. ¿Cuál es mejor? O sea, ¿cuál es la más? Entonces, lo que yo les aconsejo, les digo, no, a ver, ¿para qué lo va a utilizar? Me refiero a que si se van a comprar la computadora para el trabajo, para la casa, para el estudio, ¿no? Entonces depende mucho en qué lo vamos a utilizar. Si somos personas, por ejemplo, que estudiamos, que en la universidad lo vamos a usar, o que trabajamos y tenemos reuniones y tenemos que presentar informes, entonces sí o sí una portátil, ¿verdad? Pero si no tenemos esas actividades, si vamos del trabajo a la casa o del estudio a la casa, o sea, no hay para qué me compre una de portátil, ¿no? Sino una de escritorio, porque ahí lo puede usar también la familia y si se frega algún componente es más económico, ¿no? Entonces tenemos que ver ese pequeño factor, ¿ya? Y como les decía, yo solamente les sugiero eso, no les digo que sí o sí tiene que ser así. Muy bien, vamos a continuar entonces y acá ya encontramos lo que serían las partes de la computadora. Ya pregunta clave del examen, ¿no? ¿Cuántas partes tiene la computadora? Y ya hemos visto varias, ¿verdad? Que yo les decía el monitor, que el teclado, que el mouse y todo aquello. Pero como dice acá mi presentación, las partes de una computadora solo son dos, ¿ya? Solo son dos las partes de la computadora y ustedes me dirán, pero profe, ¿por qué me dice que son dos si hemos visto un montón de elementos? Porque la primera parte de la computadora es la parte física, es decir, la parte hardware, ¿ya? Si en el examen ustedes no se acuerdan cómo escribir hardware, no hay problema, pueden colocarle física, es lo mismo. Eso quiere decir hardware. Y como bien dice acá, miren, es aquella parte tangible de la computadora, o sea, todo lo que podemos tocar, como ser el monitor, el teclado, el mouse, el case, la impresora, el escáner, los parlantes, etcétera, etcétera. Todo lo físico es la parte número 1 de la computadora o la primera parte.
Ya, entonces miren, acá yo tengo como ejemplo el monitor y tengo el teclado. Y también por acá ya, miren, fíjense ustedes, les he colocado como ejemplo el escáner, el mouse y puedo seguir mencionando todo lo físico, los parlantes, etcétera. Ya, y muchos de ustedes tal vez no conocen este componente que sería el escáner porque ya hoy en día no hay, no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque todas las impresoras pues ya tienen escáner, ¿verdad? ¿Y qué hace el escáner? ¿Qué función cumple? Pues lo contrario de la impresora. Por ejemplo, lo que ustedes ven en pantalla, si yo le doy a imprimir, lo voy a tener en físico, ¿verdad? Y el escáner es al revés. Si yo tengo algo físico, lo puedo convertir en digital como ven ustedes en pantalla. Ya esa es la función del escáner. ¿Listo? Entonces, esa sería la parte número 1 de la computadora, la parte hardware, la parte física. Y ya la segunda parte, porque son solamente dos, como les decía, es lo que ustedes ven en pantalla, la parte de los programas, es decir, la parte software. ¿Listo? Si igual no se recuerdan cómo escribir software, ustedes le colocan programa o lógico. Se refiere, como bien dice acá, miren, son todo y cada uno de los programas que tenemos en la computadora. Esto involucra desde un sistema operativo, que es un software de base, y estos software de aplicación que les he colocado yo acá en pantalla como ejemplo, el Word, el Excel, el Windows. ¿Por qué les he colocado estos ejemplos? Porque son los programas que vamos a avanzar. Ya que vamos a avanzar. Entonces, esta parte de la computadora ya es más ilimitada, pues, porque hay programas para todos e inclusive ustedes si necesitan algún programa específico para realizar algo específico, igual pueden ir a una compañía o una empresa desarrolladora de software, o sea, me refiero a empresas que crean programas y le pueden hacer a pedido la necesidad que ustedes tengan. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes han ido alguna vez a un supermercado, ¿cómo funciona un supermercado? Ustedes ingresan, agarran su carrito, compran, alzan los productos y cuando van a caja, pasan, no ve los productos por una máquina donde va haciendo la lectura de los costos. Y al final la cajera le dice, pues no, son 314,16 centavos, un ejemplo. Entonces ese es un programa específico que le han desarrollado para que haga esa funcionalidad. ¿Ya? Y así como ese ejemplo que yo le doy, hay muchos. Entonces, esta parte de los programas, miren, que les muestro acá, es mucho más ilimitada. Por ejemplo, lo que yo estoy utilizando en pantalla, acá tengo lo que son editores de imágenes, ¿ya? Por ejemplo, acá está, miren, el Photoshop, que se lleva en diseño gráfico. Tenemos los reproductores como el Winamp, el reproductor Windows Media, el VLC, el Power DVD, que es un reproductor de video. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Miren por acá lo que serían los navegadores. Por ejemplo, está el Internet Explorer, está el Google Chrome, ¿ya? El Mozilla Firefox, el Opera. Y tenemos también algunos, por ejemplo, quemadores, como está acá el Nero, por ejemplo, que es un gran quemador. Entonces, como yo les doy este ejemplo, estos son la segunda parte de la computadora, lo que vendría a ser la parte software, la parte de los programas. ¿Ok? Muy bien, continuando entonces con nuestro avance, ya ingresamos a ver lo que serían los periféricos. Y como bien dice acá, los periféricos son aquellos dispositivos que nos permiten sacar e introducir información de la computadora. O sea que en otras palabras, los periféricos son parte hardware, o sea, parte física que le permite al usuario, a cualquier persona que use una computadora, colocar información a la computadora y sacar información de la computadora. Ya, esos son los periféricos. ¿Listo? Entonces, ya acá nos ingresamos a ver lo que serían, fíjense ustedes, los periféricos de entrada, que son los que nos permiten introducir información a la computadora. Por ejemplo, el mouse, porque aparte de ser un periférico de entrada, es de manipulación más que todo el mouse, porque con un clic nosotros vamos ingresando a diferentes lugares o con doble clic, ¿no? Tenemos lo que vendría a ser el teclado. ¿Por qué? Porque con el teclado igual vamos colocando diferentes caracteres en lo que es la computadora y como yo les mencionaba, el escáner. Si se dan cuenta en los ejemplos que ustedes ven en pantalla, entonces son parte hardware que permite al usuario
colocar o introducir información a la computadora. ¿Listo? Esos serían los periféricos de entrada. ¿Ya? Esos de ahí. Muy bien, vamos a continuar con lo que serían los periféricos de salida. Y como bien su nombre indica, son los que nos permiten sacar información de la computadora. Por ejemplo, tenemos acá el monitor, ¿ya? Y la impresora. Porque si no fuera el monitor, ya sea de la computadora o en este caso, si muchos están conectados desde su teléfono, o sea, la pantalla, no pueden ustedes pues ver la presentación que yo les estoy mostrando en este momento. Y lo mismo la impresora, ¿no? La impresora lo que hace es todo lo que nosotros tenemos en digital, ya lo vamos a tener en físico. Y como les decía y les reiteraba para que sea un poco participativa la clase, quiero que nuevamente por acá, por el chat del Zoom, más que todo también para ver si me han entendido. Ojo, esto es participación, ya no pasa nada si ustedes se equivocan, no sucede nada. Mejor incluso si se equivocan porque de esa manera vamos a ir aprendiendo. Les pregunto a todos los que estamos acá en clase, ¿los parlantes serán periféricos de entrada o periféricos de salida? Por favor, quiero que acá en el chat del Zoom me digan ustedes, ¿los parlantes son periféricos de entrada o periféricos de salida según su criterio y según lo que hemos ido explicando, pues, ¿no? En este proceso. Muy bien, a ver, van 7, 8, 9, 10 que ya están respondiendo. Ya, participemos, por favor, si están conectados a la computadora y dice chat, presionan y escriben, o si están en el teléfono, váyanse a los 3 puntitos que dice más, igual les aparece chat y lo mismo, ¿no? Escriben y lo envían, ¿listo? A ver, desde por acá arriba, que leo, dice, wow, muy bien, de salida, de salida, de salida, periférico de salida, de salida, periférico de salida, de salida, periférico de salida. Por acá tengo uno que me dice periférico de entrada, también otro que me dice periférico de entrada. Muy bien, está bien lo que ustedes están participando. Periférico de salida y son periféricos de salida. ¿Ya? Entonces, miren, para que ya nos vamos ubicando en esta parte, los periféricos de entrada, ¿qué hacen? Colocar información a la máquina. Y como ven en pantalla, los periféricos de salida permiten sacar, por ejemplo, ¿no? El monitor, la impresora. Y los parlantes, es decir, miren, si ustedes tienen su computadora en su casa y colocan una música de cualquier ritmo, no lo van a poder escuchar si no tienen parlante, ¿verdad? Entonces, si conectan el parlante, ¿qué les va a permitir eso? Recibir, o sea, sale el sonido hacia afuera, ¿verdad? Entonces, es un periférico de salida. Muy bien, me siguen respondiendo por acá, por el chat, me dicen de salida, ya que proyectan información. Correcto, excelente. Eso quiere decir que ustedes me están atendiendo y más que todo, me están entendiendo, que es lo más importante, ¿verdad? Muy bien, entonces hasta acá ya tenemos claro lo que serían los periféricos de entrada y los periféricos de salida. Pero también acá yo les consulto, ¿y dónde queda lo que tanto se usa en la computadora? El flash memory. ¿Qué será el flash memory? O por ejemplo, una cámara digital, ¿serán periféricos de entrada o periféricos de salida? Pues acá ya entraría esto, fíjense, jóvenes, lo que serían los periféricos mixtos. Los periféricos mixtos permiten al usuario, dice acá, sacar e introducir información, ¿ya? Es decir, sirven tanto como de entrada como de salida. El ejemplo que yo les daba, miren, el flash memory, la tarjeta de red, las cámaras digitales. ¿Por qué? El flash memory, aparte de ser de entrada y de salida, permite transportar la información. Es decir, lo conecto a mi computadora, descargo información al flash, puedo viajar, irme a otro lugar, a otro país, a otro departamento y conecto el flash a otra computadora y tengo la información. ¿No? Muy bien.
Ok, continuando entonces con lo que sería nuestro avance, acá les muestro ya lo que es el tema del case. Fíjense ustedes que cuando se retira la tapa de un costado ya podemos ver los elementos, como por ejemplo la fuente poder y ya pues lo que vendría a ser la placa madre, y dentro de este componente recién se encuentra la CPU, que les voy a mostrar más adelante cuál es realmente la CPU. Pero todo este armazón que ustedes ven en pantalla se llama case, o gabinete, o torre, o caja, ese es su nombre, ¿listo? O armazón. Ese es su nombre, pero ya no sería CPU. ¿Ya? Ese es su nombre correcto, ¿listo? Porque acá adentro, como le digo, está la CPU, que en realidad la CPU pues es el cerebro de la computadora. ¿Listo? Muy bien, y les voy a explicar algo de esto porque a veces tenemos en casa y no sabemos cómo desconectar el mouse o cómo conectar el mouse o la corriente, o a veces no funciona mi pantalla y se ha desconectado el monitor y cómo lo conecto, ¿no? Entonces, yo acá les explico. Miren, esta sería la parte de adelante del case, donde encontramos, miren, por este lado lo que serían las unidades de CD y DVD. En realidad lo que estoy marcando de color verde es un lector. ¿Vienen todas las computadoras con esto? No. Ustedes tienen, cuando se compran la computadora, que comprarlo aparte. O si tienen la computadora ya instalada en su casa y lo usan hace varios tiempos y quieren tener un lector, pues van a la tienda, se compran y lo conectan. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos permite este componente? Pues reproducir lo que es un CD o un DVD. Ya esa es la función de lo que es el lector. Después, fíjense, lo voy a marcar de color rojo. Por acá tenemos los puertos de audio también integrados. Integrados se refiere a que están en el mismo componente. Estos serían los externos. Y también USB, ya puertos USB delanteros. Y principalmente, fíjense ustedes, nuestro botón de encendido. Lo que quiero que tomen en cuenta acá es la figura. Fíjense la figura, la forma de nuestro, o perdón, del botón de encendido. Ya, porque a veces en el tema de lo que es el key puede estar aquí, puede estar más al medio, por acá, o inclusive puede estar arriba, por acá, o puede estar más en la parte superior. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es la figurita, fíjense. Igual, la misma figura aparece en lo que sería un botón de encendido de una impresora, un botón de encendido de lo que es un monitor, ¿ya? La misma figura, para que ustedes puedan encender. La misma figura también está en las computadoras portátiles. ¿Listo? Entonces, ustedes lo presionan y con eso va a funcionar, ya va a empezar a encender. Y ahora vamos a pasar a ver la parte posterior, es decir, la parte de atrás del case. Y lo primero que encontramos acá es el tema de la corriente, fíjense, este de acá. Por acá se alimenta la corriente, ya, donde conectamos nosotros para que ya la computadora pues tenga lo que es el tema de la corriente. Todo este componente sería la fuente poder. Ya, por este lado, fíjense, tenemos también lo que son el tema de audio. A veces puede estar ahí o puede estar más acá en medio, pero ya nosotros nos vamos fijando que el de color rojo es para el micrófono y el de color verde, este de acá, es para el parlante. ¿Ya? También vienen, fíjense ustedes, los puertos USB, porque generalmente hoy en día pues ya todo es USB. Y lo que yo voy a marcar, fíjense ustedes acá, este puerto de color amarillo lo vamos a hacer, este de acá, miren, ya es un puerto RJ45, se llama, para conexión de red. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, si tienen o contratan un servicio de Wi-Fi, ya sea de cualquier empresa, van a ir los técnicos y le van a llevar un router. Un router es el componente que permite distribuir lo que es el mismo Wi-Fi ahí en su domicilio. Entonces ellos lo conectan todo y estas computadoras de escritorio no tienen pues un Wi-Fi integrado, es decir, una tarjeta Wi-Fi integrado como lo que es un teléfono celular o una computadora portátil. Porque si ustedes tienen un teléfono y se conectan directamente al Wi-Fi, porque eso viene integrado en el mismo componente. Pero en el caso de las computadoras de escritorio, no.
Entonces ellos le van a dejar un cable, ese cable se conecta al router y se conecta a este puerto que está de color amarillo, se llama RJ45. Lo conectan solamente y directamente sin ninguna configuración van a tener internet en esa computadora. No es necesario que se compren una tarjeta de red Wi-Fi. ¿Ya? Muy bien. Lo que voy a volver a colocar de color rojo, este es el puerto VGA, que sirve ¿para qué? Para conectar el monitor. Fíjense, es de color azul y es donde se conecta el tema del monitor. ¿Ya? Y tenemos los puertos PS2, que es donde se conecta, como ven, miren, en el morado, el teclado y en el verde sería el mouse. Aunque generalmente hoy en día hay algunos CPU que ya no vienen separados los colores, sino solo tienen un solo botón y por la mitad está de color morado y por la mitad de color verde. Quiere decir que en ese mismo botón pueden colocar ya sea un teclado o un mouse. Ahora, hay algo acá muy importante, jóvenes, ya que ustedes tienen que tomar en cuenta la muesca cuando desconectan y conectan. Empecemos por acá arriba, por la fuente de poder, fíjense, tiene su lado, tiene su figura. Lo mismo, lo que serían los puertos USB, miren, tiene igual su lado, el puerto RJ45 también, ya el tema de todo, miren, tiene, es decir, su muesca, sus pines, su lado para poder conectarlo, ¿no? Lo mismo acá en el PS2, fíjense, si se fijan ustedes, ya por un lado hay una pequeña muesca donde les indica que ahí es lo que tienen que conectar. Y este puerto paralelo, el EPT para impresoras antiguas que ya hoy en día no se usa. ¿Por qué? Todas las impresoras vienen USB. Ya todo viene USB hoy en día. Inclusive, tanto ya va avanzando la tecnología que las tarjetas de red de Wi-Fi, por ejemplo, anteriormente se tenía que destapar el case y conectar. Miren, acá dice slot de expansión. Miren este rojo, ¿sí? Slot de expansión, o sea, son las ranuras PSI, donde ahí podían colocar ustedes una tarjeta de TV para que ya puedan mirar tele, una tarjeta Wi-Fi, ya entonces destapando, instalando la tarjeta era. Pero hoy en día ya es más fácil. También vienen USB, así como un flash, así vienen hoy en día lo que son las tarjetas Wi-Fi. Se conectan únicamente al USB, se instala sus drivers a la computadora y ya funciona. ¿Listo? Muy bien, esto lo hago yo, como les decía, con el propósito de que ya ustedes conozcan. Si tal vez tienen ya su computadora en casa y quieren tal vez sacarlo, limpiarlo, o si se van a comprar su computadora, pues conectarlo, ¿no? Etcétera. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con lo que sería nuestro avance. Estamos viendo lo que es el módulo del Windows y ya ingresamos a ver la parte de la CPU. Ya acá ya vemos lo que es la CPU y sería que la CPU es el procesador o llamado también microprocesador. En otras palabras, miren, es el componente de la computadora que realiza todos los cálculos y gestiona el funcionamiento de la computadora. ¿Ya? Entonces, la CPU, ¿qué es? Es la unidad central de proceso. ¿Y por qué está abreviado con este resultado? Porque tendría que ser primero con la C, ¿verdad? Central, proceso, unidad. Pero no, es unidad central de proceso porque es una abreviación en inglés. ¿Listo? Y acá les muestro, entonces, este sería el procesador o CPU. Fíjense, es de ese tamaño, es pequeño. Y principalmente lo que viene en el CPU es el nombre de la computadora. Si tal vez ustedes han escuchado a un familiar o a alguna persona decir, tengo una computadora en mi casa o me he comprado una computadora y es una Core 2 Duo o es una Core 4 o es una Pentium 4 o es una Core i3, Core i5 o como ven en pantalla, una Core i7. Ya, entonces ese que ven en pantalla es el procesador o conocido como CPU, ¿ya? Cuando ustedes juegan en la computadora y pierden, mentira, que a todos nos pasa, no se preocupen de eso, con este componente es lo que ustedes se enfrentan. Lo mismo pues tiene un celular, porque un celular es una mini computadora porque igual tiene un sistema operativo, tiene una memoria RAM y tiene un procesador. ¿Listo? Muy bien, entonces voy a habilitar el tema de los micrófonos. Ya, no sé, están totalmente habilitados.
Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer por el micrófono o lo puede hacer también por el tema del chat para que yo le pueda resolver. Ya, cualquier duda que tenga, adelante, los escucho. Muy bien, creo que no hay preguntas, creo que no hay duda. Eso quiere decir que me han entendido a la perfección y es lo que me dicen por el chat, que se entendió perfectamente. Muy bien, excelente. Entonces vamos a seguir con nuestro avance. Ya, vamos a continuar porque veo que me están entendiendo. Eso sí que es muy bueno. Entonces, ya continuando, vemos lo que sería el tema del disco duro. El disco duro es el principal medio de almacenamiento de la computadora. Ya es un dispositivo magnético regrabable, esto es lo importante, de almacenamiento masivo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que ustedes pueden colocar información a la computadora y quitar. Colocar información a la computadora y quitar, o mover, o copiar, o instalar, o desinstalar, etcétera. Esta primera imagen yo lo he agrandado, todo lo que es la parte interior del disco, porque generalmente, como lo ven ustedes en estas imágenes a la derecha, es como lo podemos ver nosotros ya en, en lo que sería el tema de la manera visual del disco, ¿ya? Los discos duros actualmente vienen en capacidades de gigabytes y en terabytes. Anteriormente, como les decía, solo venían en giga, pero como avanzando pues no la tecnología, es necesario mayor espacio también disponible y poder manejar más cantidades de información, es lo que ya ha aparecido los terabytes. Quiere decir que, por ejemplo, los discos duros hoy en día vienen de 500 gigas, y si se compran un disco o tienen un disco de 1 tera, por ejemplo, 1 tera equivale a 1024 gigas. Imagínense ustedes si tienen un disco duro de 2 terabytes, pues van a tener 2048 gigas de espacio para poder ahí tener la información, ¿ya? Entonces, esa es la funcionalidad del disco duro. En el disco duro están almacenados que todos los programas de la computadora y toda la información que ustedes tengan, ya sea imágenes, videos, música, todo está en el disco duro. Actualmente también hay discos duros externos. Eso se adquiere con la finalidad de almacenar, pues, ¿no? La información. Eso se conecta como un flash memory y ahí ustedes pueden copiar toda la información que necesiten y pues lo tienen en un lugar seguro de su domicilio, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser lo que son nuestros discos duros. Seguido del avance, ya tenemos, perdón, lo que sería el teclado. El teclado es un periférico de entrada. Entonces, las partes que ustedes ven en pantalla son las partes que yo considero del teclado, porque generalmente en un libro de computación, ya ustedes van a encontrar solamente 4 partes del teclado, solo 4. Pero acá ya lo he especificado un poco más. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando se sientan frente a una computadora, o en otras palabras, cuando usan una computadora, lo que más se usa, ¿qué es? Es el teclado, ¿cierto? Siempre estamos con el teclado. Con el teclado y segundo es el mouse, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que conocer a detalle el teclado y toda la funcionalidad, porque se puede hacer maravillas con el teclado, nos permite programar, por ejemplo, en fin, hay combinaciones de teclas y demás. Y lo que es nuestro mouse, me refiero al botón izquierdo, al botón derecho y la rueda que tiene el mouse, esos componentes están en el teclado también, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo más a detalle. Hoy solamente les estoy mostrando las partes y yo les voy a elaborar una presentación de solo el teclado para que ahí entremos a detalle a conocer cada una de las teclas, ¿listo? Entonces, fíjense, las teclas de función son de la F1, F2, F3 hasta la F12. Por ejemplo, acá, ¿para qué nos sirve la F1? Para solicitar ayuda en el lugar que estemos trabajando. F2 nos permite cambiar el nombre a cualquier cosa, es decir, a una carpeta, un archivo, un video, una música, a lo que ustedes quieran. F5 nos permite actualizar los iconos del escritorio.
¿ya? Y lo que vendría a ser ya F12 nos permite guardar. Ya, ahora, cuando les digo guardar, eso quiere decir que solamente pues nos va a aparecer ahí el tema de lo que es la ventanita para guardar, ¿ya? Entonces, eso con lo que sería respecto a estos atajos. Después, miren, tenemos las teclas alfanuméricas, donde está todo nuestro teclado de las letras, desde la A hasta la Z, ¿ya? Y lo que son también la parte de los números y símbolos, ¿ya? Muy bien, luego a la derecha, miren, de color verde tenemos los números. La parte numérica, las teclas numéricas, miren todo lo que es el teclado, desde el número 1 hasta el 9, también tenemos los signos, miren, más, menos, por, dividido, el punto, todo lo que es como una calculadora es esta parte. Después lo que es de color amarillo, fíjense, serían las teclas de edición, que nos permiten que desplazarnos por cualquier lugar, a lo mismo que las teclas o flechas de dirección, que nos permite ir arriba, abajo, a la izquierda o derecha. Ya, entonces, como les decía, vamos a ir viendo esto a detalle. Yo les voy a elaborar para las próximas clases una presentación de solo el teclado y todas las combinaciones, como ejemplo que yo les vaya mencionando, ya sea con esta tecla Control o con Windows o con Alt, cuando ya estemos en el otro módulo del Word, yo se los voy a pasar igual en un archivo, todas esas combinaciones que les va a permitir trabajar pues en diferentes programas, por ejemplo en el Word, en el Excel y también en Windows. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir y acá ya tenemos lo que es el mouse. Fíjense ustedes que el mouse tiene el botón izquierdo o primario, el botón derecho o secundario y la rueda. Ahora, ¿cuál es la funcionalidad del botón izquierdo? Es seleccionar, o sea, con un clic yo puedo seleccionar un archivo, una carpeta o un icono, o si estoy en un documento, puedo seleccionar lo que es el texto. Puedo abrir, ingresar, ya sea con un clic o con doble clic, y puedo mover o arrastrar, ya sea igual un icono, un elemento o una ventana. Pero miren, el botón derecho solo nos abre unas opciones de menú. ¿Ya? Es decir, que si yo pulso, fíjense en la pantalla, clic derecho, me va a dar esa opción de elegir, fíjense ustedes, ahí está, miren. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Esas serían las opciones que nos da el botón derecho. ¿Ya? Por ejemplo, acá me consultan así rápidamente y me dicen, pues no, una explicación más detallada del mouse y es lo que vamos a hacer. Yo les estoy explicando acá la funcionalidad de cada botón del mouse, pero también cómo van a ustedes poder saber cuando el mouse les indique que puedan seleccionar, que puedan mover, ya, o que puedan cambiar el tamaño y todo eso lo vamos a ver a detalle. No se preocupen. Acá estamos conociendo lo que es la funcionalidad en sí de lo que es el elemento del mouse, ¿ya? Muy bien, entonces, por el día de hoy vamos a avanzar hasta esta parte. El día de mañana, martes, ya terminamos lo poco de la teoría y vamos a seguir con el tema ya de las prácticas. Vamos a ir haciendo prácticas que le va a permitir usar el mouse, usar el teclado y esa información lo vamos a ir compartiendo conforme vamos desarrollando las clases. ¿Listo? Bueno, pues yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes por la confianza depositada en nosotros como instituto y nuevamente reiterarles a cada uno de ustedes que somos una institución legal, ya tenemos años de experiencia, ¿ya? Y somos un instituto reconocido por el Ministerio de Educación porque contamos con lo que sería una resolución ministerial. ¿Listo? Entonces no se olviden que vamos a desarrollar las clases en el horario de 7 a 8 de la noche. ¿Listo? Y bueno, a todos los alumnos que ya pues, están en el grupo oficial porque se han inscrito del WhatsApp, yo lo voy a enviar hoy mismo la clase de hoy grabada para que ustedes lo puedan revisar. Y lo mismo van a hacer todas las clases, ya mañana, pasado y cuando estemos en los siguientes programas, va a ser lo mismo. ¿Listo? Siempre se les va a enviar el tema de las clases grabadas para que ustedes lo vayan repasando en casa y todas las dudas lo vamos a ir aclarando acá, conmigo, en vivo. ¿Listo? Cuídense mucho, un abrazo fuerte, nos vemos mañana. Chao, chao.